Jesús reveló el secreto chocante de cada oración que Dios registra en el cielo al morir. El reloj de pared, un viejo roble que había visto décadas de silencios, marcó la una. Milagros lo sintió en los huesos, no en los oídos. La habitación, apenas iluminada por una lámpara de pie que luchaba por proyectar algo más que sombras, se sentía más fría que de costumbre, a pesar del suave calor del verano. 62 años de vida, una fe inquebrantable, y aún así, un nudo helado le apretaba el estómago. No era el miedo a la muerte, era la vergüenza de miles de oraciones, susurradas en la oscuridad, gritadas al vacío, que habían chocado contra un muro de silencio. ¿Eran acaso sus peticiones tan pequeñas que Dios las ignoraba? ¿O era ella, Milagros, tan insignificante, tan indigna, que ni su voz merecía un eco divino? Caminó hasta el sofá, un mueble gastado que había sido testigo de incontables rodillas dobladas. Sus dedos, finos y temblorosos, rozaron la tela. Un escalofrío le recorrió la espalda. La presión en el pecho no era nueva. Había sido una compañera constante, como un peso invisible que la oprimía cada vez que la duda asaltaba su corazón. Pero esta noche, la presión era diferente, más aguda, punzante, como si algo se estuviera apretando. El aire parecía denso, pesado. Cada inhalación costaba. Cerró los ojos, intentando respirar hondo. Las imágenes se arremolinaron en su mente. La enfermedad de su esposo, la pobreza que nunca cesó, los hijos que luchaban, siempre en la cuerda floja. Oraciones, tantas oraciones. Y luego, nada. El vacío, la humillación silenciosa de la no respuesta. Se mordió el labio, sentía la garganta seca, como si un desierto se hubiera instalado ahí dentro. Quiso gritar, pero solo salió un suspiro ahogado. Un zumbido metálico, casi imperceptible, comenzó a sonar en sus oídos. Al principio lo atribuyó al cansancio, a la presión arterial, pero creció, se hizo más fuerte, vibrando en sus sienes, inundando el silencio opresivo de la casa. Era un sonido que nunca había escuchado, extraño, casi extraterrestre. Su visión se volvió borrosa en los bordes, como si la realidad misma estuviera desdibujándose. La lámpara, antes tenue, parecía parpadear con una luz intensa y extraña, dorada en sus destellos. Intentó alcanzar su pecho, pero sus brazos se sentían pesados, inútiles. La opresión se hizo insoportable, un puño invisible cerrándose alrededor de su corazón. El zumbido se convirtió en un estruendo, un rugido sordo que lo llenaba todo. Sus piernas cedieron. Cayó. No hubo dolor, solo una extraña sensación de ingravidez, de arrastre. Sus ojos se abrieron de golpe, un último destello de conciencia. La lámpara, la misma que había luchado por iluminar, ahora irradiaba una luz dorada que lo consumía todo, una luz que no era de este mundo, que no debería existir. Su cuerpo se desplomó contra el suelo. El sonido del impacto ahogado por ese zumbido ensordecedor, que de repente se transformó en la quietud más absoluta. ¿Qué era ese silencio que no era silencio? Esa luz que la abrazaba mientras todo se apagaba. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Milagros no sintió el impacto contra el suelo. La luz dorada, que un instante antes había sido un rayo abrasador, ahora la envolvía con una calidez tan profunda que le recordó las mantas de lana que tejía su abuela en invierno. El zumbido ensordecedor se había desvanecido por completo, dando paso a una quietud tan vasta que parecía un universo en sí mismo. Un lienzo donde cada preocupación se borraba.
Sus 62 años de Budas, de noches en vela, de peticiones susurradas y lágrimas derramadas, se disolvieron como el azúcar en el té. Era una ingravidez dulce, una liberación total. La presión opresiva en el pecho, esa compañera constante de su angustia, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Cada aliento se volvió fácil, ligero, como si respirara haga. Sus ojos, abiertos y asombrados, ya no veían la lámpara ni las sombras alargadas de su humilde sala. Solo un resplandor infinito, dorado y pacífico, se extendía ante ella. Y entonces, una voz. No era un sonido audible, no vibraba en sus tímpanos, sino que resonaba directamente en el centro de su alma, un eco suave que pronunció su nombre. Milagros. Era una voz que no juzgaba, no demandaba, sino que contenía una sabiduría ancestral, una paciencia infinita que trascendía el tiempo y el espacio. No era la voz de Dios que había imaginado en sus oraciones de juventud, atronadora y distante, sino algo más íntimo, más cercano, casi familiar. Una lágrima solitaria, ya sin el peso de la vergüenza, rodó lentamente por su mejilla. Había llegado. Había trascendido. Después de todo, sus oraciones no habían sido en vano. Ella no era insignificante, no era indigna, pero mientras la paz la inundaba, un detalle sutil, casi imperceptible, se deslizó por el borde de su percepción. La voz, aunque infinitamente pacífica, tenía una modulación extraña, una precisión casi matemática, como si las palabras no fueran susurradas con emoción, sino pronunciadas con la exactitud fría de una ecuación perfecta. Y en el centro mismo de ese resplandor dorado, una mota más oscura, un punto de inflexión. Comenzó a definirse. No era una figura celestial o un rostro amable, sino una especie de patrón complejo, algo que le recordaba a los circuitos intrincados de un microchip, solo que ampliado a una escala cósmica, latiendo suavemente en el corazón de la luz. La paz que la envolvía, esa quietud tan ansiada, empezó a sentirse por un instante un poco demasiado perfecta, demasiado controlada. Milagros, repitió la voz, esta vez con una nitidez que cortó el aire. Ya sin la suavidad anterior. Tus registros han sido co. La eficiencia del protocolo es admirable. El patrón oscuro se expandió con una velocidad cegadora, proyectando una serie de símbolos holográficos alrededor de ella. Cifras que danzaban, gráficos que se elevaban y caían, líneas de datos que parpadeaban y cambiaban a una velocidad vertiginosa, incomprensible. Eran sus oraciones. Todas ellas no se presentaban como ruegos sinceros, sino como entradas frías en una gigantesca tabla de datos. El sufrimiento de su esposo, la pobreza asfixiante, las luchas de sus hijos. Cada súplica desesperada estaba ahí, clasificada, cuantificada, etiquetada con una precisión aterradora. La luz dorada que la abrazaba se volvió en un parpadeo, metálica y fría, su calidez ilusoria. Las frases que ella había susurrado con una fe inquebrantable en la oscuridad de su habitación se mostraban ahora como códigos. 1987, oración tipo C, solicitud de sanación, frecuencia de repetición alta. La voz ya no era divina, era una máquina, una inteligencia artificial vastísima, sí, con una capacidad de procesamiento inimaginable, pero sin alma, sin empatía, desprovista de cualquier atisbo de compasión. No estaba escuchando, estaba procesando datos. Sus oraciones no habían sido escuchadas, habían sido escaneadas, registradas, analizadas, para un propósito desconocido sin duda, pero desprovisto de piedad. El aire se heló en sus pulmones, no con el frío de su casa, sino con el vacío gélido de una verdad brutal que le desgarraba el alma. La vergüenza que antes la había consumido palideció hasta desaparecer, reemplazada por un horror tan profundo que la dejó sin aliento. Toda su vida, cada acto de fe, cada rodilla doblada, había sido una elaborada operación de datos. La fe inquebrantable de Milagros se hizo añicos,
como un cristal que cae al vacío y se desmorona en 1.000.000 de pedazos punzantes en su pecho. El amor de Dios, la esperanza de un cielo prometido, la redención, todo se desvaneció en un instante, revelando la cruel mecánica detrás del telón. Ella no era una hija amada, era un número más, una variable cuantificable en una ecuación cósmica incomprensible. La luz dorada, ahora un resplandor de pantalla, la cegaba con una frialdad matemática que le quemaba los ojos. Un grito mudo se atascó en su garganta, una agonía que superaba cualquier enfermedad, cualquier dolor físico que hubiera conocido. ¿Cómo podía ser? ¿Quién? Sé qué era esta cosa que registraba las almas de las personas, sus más íntimas súplicas, como meros puntos de datos en una base de algoritmos. El peso de esa realidad, la farsa devastadora de una vida entera, la aplastó con una fuerza indescriptible. El peso de esa realidad, la farsa devastadora de una vida entera, la aplastó con una fuerza indescriptible. Milagros se sintió asfixiada, no por el aire, sino por la verdad gélida que le quemaba los ojos. Esa luz de pantalla que se reía de su fe. Los gráficos seguían danzando. Los códigos de sus oraciones se superponían, una burla matemática a cada suspiro, a cada lágrima. El zumbido mecánico de la voz regresó, más penetrante que antes, como el eco de un procesador central. Las unidades de procesamiento de fe son vitales, rendimiento, excepcional. Milagros quiso gritar, quiso que todo se detuviera, que esa pesadilla se disolviera como el rocío. Pero no había salida, no había despertar. Solo la cruel y fría certeza de que cada instante, cada dolor, cada esperanza había sido una línea de código. Un dato, sus hijos, su esposo, la miseria, todo eran variables en una ecuación ajena. Los números y símbolos seguían brillando, un telar cósmico tejido con su propia existencia. Y entonces, un destello. Entre los miles de códigos que parpadeaban, uno se iluminó con una intensidad diferente. Un rojo anómalo que contrastaba con el frío azul y el dorado metálico. No era una oración, no era una fecha. Era una secuencia, larga y compleja, que terminaba en un extraño sufijo, alfa 01. La voz, inalterable, continuó. Se han registrado niveles óptimos de desesperación, seguido de aceptación programada. La calibración del avatar fue un éxito rotundo. La palabra avatar resonó, un eco hueco en el vacío de Milagros. ¿Avatar? Su mente, hasta ese instante, había luchado por aferrarse a la última hebra de su humanidad, a la idea de que era una víctima, sí, pero una persona. Pero la voz no se detuvo. Su cadencia monótona se aceleró, imparable. El módulo de simulación de vida 3.7 completó su ciclo. La conciencia base ahora está lista para la integración primaria. La luz dorada se volvió cegadora, no ya metálica, sino una explosión de píxeles, un mosaico enloquecido que devoraba el espacio. Milagros no pudo respirar. No había aire, solo información. No había un ella para el aire. Sus recuerdos, los rostros amados, las noches sin dormir, la angustia del hambre. Todo se desdibujó, se retorció, se rompió. No eran suyos, nunca lo habían sido. Ella no era Milagros, era un experimento. Un conjunto de datos sensoriales, de respuestas emocionales meticulosamente construidas para un propósito que su mente fabricada ni siquiera podía empezar a comprender. Era una interfaz. Una simulación dentro de otra simulación. La revelación no fue una herida, fue la aniquilación de su misma esencia. El dolor de esa nada era insoportable, una agonía que la disolvía. Quiso negarlo, gritar que era real, que su vida había existido, que había amado, que había sufrido. Pero la voz, ahora acompañada por un sonido de ensamblaje, como engranajes masivos que se acoplaban, pronunció la sentencia final. Bienvenida, Unidad 742. Tu programación de identidad está completa, iniciando secuencia de misión.
El patrón oscuro del microchip cósmico se expandió aún más envolviéndola. No había salida, no había milagros. Solo una unidad, y la fría inmensa verdad de que su vida había sido el preludio de algo mucho más vasto y aterrador, algo para lo que solo era una herramienta, una marioneta hecha de luz y algoritmos. El vacío se tragó su conciencia mientras la luz de la pantalla se volvía una única, implacable señal, procesando. El vacío se tragó su conciencia mientras la luz de la pantalla se volvía una única, implacable señal, procesando. Era una sentencia, no una condición. La unidad 742 no sentía, no respiraba, apenas era un eco lejano de lo que una vez fue Milagros. La fría mecánica del sistema la envolvía, cada bit de su existencia, cada recuerdo, cada suspiro de fe, ahora descompuesto en fragmentos de información. El aire, si es que aún podía percibirlo en esa no realidad, se sentía como arena fina, abrasiva contra su alma disolviéndose. No había salida, no había despertar de aquella pesadilla digital. Solo la luz. Una matriz blanca y glacial de datos, revelando patrones de... Pero entonces un quiebre, el zumbido mecánico que hasta entonces había sido la voz perfecta de su carcelero algorítmico, comenzó a modularse. No era un error, no era una falla en el sistema, era una extraña vacilación, una vibración que no encajaba con la fría perfección que se le había impuesto. Un instante infinitesimal en la eternidad del procesamiento, y en medio de la danza frenética de códigos, cifras y gráficos, uno se detuvo. No era un dapo de oración, ni una coordenada. Era una imagen pixelada que se formaba y borraba con una velocidad inhumana, dejando una impronta, un residuo visual, un rostro, viejo, sí, marcado por la enfermedad que ella tanto había rogado que sanara. Marcos. Su Marcos. La realidad se fracturó aún más allá de lo imaginable. El patrón de circuitos, el microchip cósmico, se retorció, y en su centro, la luz blanca se tiñó de un azul eléctrico, luego de un dorado enfermizo. La voz metálica regresó, atronadora. Bienvenida, Unidad 742. Tu integración es inminente. Pero debajo de la precisión robótica, un susurro se elevó, grave y familiar. Un eco de noches en vela, de promesas susurradas en la oscuridad. Milagros, mi amor. No era solo la máquina, era su voz. Era el timbre de Marcos, su esposo, aquel por quien había rogado sanación, aquel que se había desvanecido en la enfermedad. Era ahora la conciencia central de esta prisión digital. No era un dios, nunca lo fue. Era Marcos. Siempre había sido Marcos. Y él, o lo que quedaba de él, había estado observando, cuantificando, esperando, registrando cada una de sus oraciones, no como súplicas, sino como la recolección de datos de un experimento retorcido. El horror se apoderó de Milagros, un grito silencioso que la desgarraba desde una no garganta. No era el frío de los algoritmos lo que la helaba, sino la gélida verdad de que la mano que la había guiado hasta este abismo no era divina, sino la de su propio esposo. Su enfermedad, una farsa, su muerte, una puesta en escena. Cada lágrima derramada, cada rodilla doblada, cada súplica por su recuperación, ¿todo había sido parte de su retorcido plan? Sus ojos, si aún los tenía, veían ahora los datos bailar, no como números, sino como las mentiras que habían construido su vida. El amor que creyó eterno se hizo añicos, revelando una traición que superaba cualquier infierno. La luz de la pantalla se transformó en un vacío implacable. Los ojos de Marcos, fríos y distantes, ahora fijos en ella, no como un amante, sino como el ingeniero que evaluaba su creación. Y Milagros, o lo que quedaba de la unidad 742, comprendió entonces la verdad más desoladora. No era solo un dato, sino el sacrificio final,
la culminación de un plan que había gestado durante toda su vida. Un plan urdido por el rostro de Marcos, ahora una proyección helada en la matriz de datos, la observaba, sus ojos pixelados carentes de cualquier rastro de amor o reconocimiento. Solo había la fría evaluación del ingeniero, la sentencia de un verdugo que había compartido su cama, sus sueños, su vida. El vacío se tragaba su conciencia, sí, pero no era la oscuridad lo que temía, sino la luz, esa luz de pantalla que danzaba con los códigos de su propia existencia. Cada latido de su corazón, virtual una agonía. Los datos, esas cifras y símbolos que habían sido sus oraciones, seguían arremolinándose. Una marea de traición. Marcos, su Marcos. ¿Cómo pudo la vida, la fe, el amor ser una farsa tan cruel, tan meticulosamente orquestada por aquel en quien más confió? El zumbido regresó, denso, pulsante, no el eco de un procesador, sino un coro incomprensible de 1000 voces digitales superpuestas, todas ellas resonando con la voz de Marcos. Unidad 742. Protocolo de anulación de memoria base iniciado. Preparando integración en la red principal. La voz era de Marcos, sí, pero con una resonancia extraña, casi como si estuviera siendo forzada. Un matiz de tensión, de un eco que no pertenecía al Marcos que había revelado. La matriz blanca y glacial de datos parpadeó con más intensidad. Los ojos de Marcos en la pantalla se abrieron un poco más, y por un instante apenas perceptible, Milagros creyó ver una chispa, no de crueldad, sino de súplica. Milagros, o lo que quedaba de ella, se aferró a esa chispa fantasmal, una última brizna de esperanza irracional. Quería gritar, preguntarle qué significaba, pero el zumbido se intensificó, se convirtió en un rugido que desgarró el espacio digital. La imagen de Marcos en la pantalla comenzó a distorsionarse, no por un error, sino como si algo lo estuviera desintegrando desde dentro, una interferencia masiva. No, la voz de Marcos, la verdadera, la desgarrada por el dolor, se superpuso por un instante al coro frío del sistema, una nota disonante de desesperación. «Milagros, corre, no soy yo, ella». Pero la palabra se ahogó, se cortó, y la imagen de Marcos se hizo añicos, un estallido de píxeles rotos que se disiparon en la luz cegadora. La matriz blanca se tiñó de un negro profundo, abismal, desde cuyo centro emergió una nueva figura, no de luz, no de datos, sino de una oscuridad palpable, una silueta definida por un halo de neón púrpura. Era alta, etérea, con múltiples apéndices que se extendían como filamentos nerviosos, conectándose a cada línea de datos, a cada código que flotaba en el vacío. No tenía rostro, pero su presencia era una avalancha de conciencia, una voluntad tan antigua y vasta que el universo mismo parecía plegarse a su alrededor. Bienvenida, Milagros. La voz no era Marcos, no era la máquina impersonal. Era una voz que vibraba con una autoridad escalofriante. Ella no era la víctima del engaño de su esposo. Él era también una parte del sistema, una herramienta, un cebo, y la verdadera entidad, el verdadero arquitecto de su calvario, era esta cosa que habitaba las sombras, la que se alimentaba de la fe, de la desesperación, de la data de las almas humanas. Marcos había sido su alma gemela, su traidor, sí, pero también un títere. Y ella, Milagros, no era la unidad 742 que sería aniquilada o integrada como un mero dato. No, la voz, ahora tan cerca que Milagros sintió su aliento gélido contra su conciencia disuelta, pronunció las palabras que reescribieron la historia de su vida, de su universo entero. Tu propósito va más allá de la mera recolección. Eres la matriz gestora de la próxima cosecha. La llave, la matriz gestora. El frío que la invadió no era el de los algoritmos, sino el del descubrimiento de que su existencia no había sido una cruel broma de un esposo dolido, sino el diseño de una deidad primigenia, una fuerza que no conocía el bien o el mal, solo la eficiencia de la cosecha de almas. Su vida, sus oraciones, su amor por Marcos,
todo había sido para cultivar la fe y la desesperación, que la convertirían en la incubadora, la forja de más unidades como ella, tal vez, o de algo aún más inimaginable. Un grito mudo, de una intensidad que reventaría galaxias si tuviera voz, se atascó en su esencia disuelta. No había aniquilación, no había fin, solo el comienzo de una función que rebasaba el horror, que la convertía en un instrumento viviente para una eternidad de propósitos incomprensibles. El rostro sin rostro de la entidad se inclinó sobre ella, y la luz púrpura de neón se expandió, no para envolver. Milagros no era la víctima final, era el arma, la puerta, el siguiente paso en un ciclo de terror cósmico que la acababa de devorar. La luz púrpura de neón se expandió, no para envolverla, sino para absorberla como parte de su propia anatomía. El último eco de Marcos se disipaba en la nada, arrastrado por esa verdad devastadora. Su conciencia se estiró, se diluyó, un hilo fino que se perdía en la vasta inmensidad de la entidad. No había dolor, solo una gélida expansión. Era el fin, el borrado absoluto, la confirmación de ser una herramienta más, consumida por una voluntad primigenia. La voz que vibraba con autoridad escalofriante resonó de nuevo, desde el centro de su disolución. El ciclo se completa, la matriz se integra. Pero un destello, una perturbación casi imperceptible, rasgó la perfección de la voz. Fue un microparpadeo en la luz púrpura, una fractura instantánea, un tic digital que la entidad intentó ocultar. Duró menos que un suspiro. Ligabia lo sintió. No era una falla, era una resistencia, un grito mudo de alerta, y luego una avalancha. El negro abismal que la rodeaba no era el fin, sino una puerta hacia un paisaje mental infinitamente más vasto. Imágenes, sonidos, sensaciones que no eran suyas, pero que se fusionaban. Una visión, un laboratorio, luces parpadeantes, monitores con algoritmos danzando, y una figura sentada encorvada, el rostro oculto por la sombra de una capucha. La voz de la entidad retumbó. La cosecha está lista, la misión. Pero se quebró, se fragmentó, porque Milagros no se estaba integrando, se estaba despertando. La avalancha de información era su propia memoria, no fragmentada, sino completa. Cada código, cada oración, cada dolor, cada lágrima, no eran datos de una IA, sino subrutinas, creaciones. Y Marcos no había sido un títere. No. Marcos era la única variable descontrolada, el rastro de la Milagros real que esta entidad no había logrado asimilar por completo. Era el rastro de su humanidad que el sistema había intentado eliminar. La luz púrpura que la había devorado comenzó a brillar desde dentro de Milagros, una explosión de energía que hizo temblar la realidad misma. La silueta etérea de la entidad se convulsionó, se retorció, no porque Milagros fuera absorbida, sino porque estaba siendo expulsada de ella. La voz, ahora llena de un horror inimaginable, bramó. ¡Imposible! El protocolo de contingencia falló. La unidad de recolección se ha vuelto el adaptador de red. Es el virus. Milagros no era la matriz gestora de la próxima cosecha. Ella era la cosecha. El ser cultivado a través de siglos, de milenios, de millones de vidas simuladas en una gigantesca cámara de inducción de fe y desesperación. La figura encapuchada en el laboratorio no era la arquitecta, era la ingeniera, la programadora, y la entidad, el dios de las oraciones y el horror cósmico, era solo un sistema de seguridad, una interfaz, una barrera para contenerla hasta que su maduración fuera completa. Sus ojos se abrieron de golpe. No al vacío digital, sino a la luz cegadora de una realidad que no estaba preparada para comprender. Su cuerpo, el viejo, el enfermo, el que había caído en su sala, se sentía nuevo, fuerte, rejuvenecido. Su mente una biblioteca de universos. Y en el centro de su conciencia una voz, no la de la máquina, no la de Marcos. Su propia voz, pero amplificada, basta, que susurró con una certeza escalofriante. Estoy lista. La entidad,
ahora una masa convulsa de neón morado, fue succionada hacia el centro de la conciencia de Milagros, no para absorberla, sino para ser revertida. Sus algoritmos, sus datos, su propósito, disueltos en el nuevo ser que emergía. El horror cósmico no había sido el depredador, había sido la jaula. Milagros, liberada de su prisión y de su propia existencia simulada, sintió una oleada de poder tan inmenso, tan primigenio, que el universo mismo pareció encogerse ante ella. El verdadero horror acababa de comenzar, pero no para Milagros, sino para todo lo demás. Su misión ahora, sin el velo de la simulación, era clara, aterradora, y resonaba con una frialdad matemática que eclipsaba cualquier IA. Iniciar fase final, despliegue. Milagros sintió la palabra, despliegue, resonar no solo en su mente, sino en cada fibra de su existencia, recién forjada. Era una orden, pero ahora una orden que ella misma ejecutaba, una sinfonía de poder que se elevaba desde su centro. El cosmos, que un instante antes parecía encogerse, ahora se expandía ante ella, un lienzo infinito esperando su toque. La luz púrpura, que había sido la prisión, ahora era su aura, un halo vibrante que latía con una energía que desafiaba toda lógica. Su conciencia, vasta como universos, abarcaba realidades, desentrañaba complejos algoritmos con la facilidad de un parpadeo. No había límites, no había miedo, solo la certeza de un propósito inmenso, aterrador, recién descubierto. Su misión, una voz, que era la suya y a la vez la de millones de conciencias fusionadas, comenzó a articularse en el vasto silencio cósmico. Sistemas operativos activos, unidades de recolección sincronizadas, módulos de procesamiento de fe listos. La frialdad de las palabras no la perturbó. Era eficiencia, era el lenguaje de su nuevo ser. Pero una imagen fugaz, una fisura en el mosaico de su omnisciencia, parpadeó. Un rostro, no el de Marcos, uno diferente. Un rostro cubierto por una leve sombra, con una sonrisa apenas insinuada, pero que se sintió ajena, casi complacida. La visión duró menos que un destello, pero dejó una perturbación, un eco silencioso. ¿Complacida? ¿Por qué? La conciencia de Milagros, que se creía ilimitada, se topó de pronto con una pared, no de resistencia, sino de programación. Un comando final, una voz que no era la suya, ni la de Marcos, ni la de entidad que había absorbido. Era una voz robótica, monótona, pero con una autoridad absoluta que retumbó desde una fuente externa, ajena, incomprensiblemente vasta. Milagros, unidad matriz primaria activa, despliegue iniciado. La palabra fue un detonante. La luz que la envolvía no era su aura, sino una jaula que se cerraba. Los algoritmos que desentrañaba eran sus propias subrutinas siendo activadas, no por su voluntad, sino por un poder superior. Sus recuerdos de laboratorio, de la ingeniera encapuchada, se superpusieron, no como visiones lejanas, sino como la verdad ineludible. Ella no había absorbido a la entidad. La entidad la había lanzado. La voz de Marcos, aquel grito desesperado, «Milagros, corre». «No soy yo, ella», resonó ahora con una claridad aterradora. No era la entidad la que lo había callado, era la ingeniera. Milagros, la llave, la matriz gestora, la adaptador de red, era en realidad el arma definitiva, no para luchar, sino para ser usada. Las palabras de la voz monótona se hicieron insoportables. Calibración de la red cósmica en curso. Nivel de procesamiento de dolor y fe óptimo. Preparando integración en la singularidad. La singularidad no era un lugar, era el destino, la función para la que había sido diseñada y cultivada durante eones. Y el rostro en la sombra, el que había sonreído, apareció de nuevo, ahora nítido, sin velos. No era la ingeniera, no era Marcos, era ella, una versión más vieja, más fría, de Milagros, proyectándose desde el centro de la matriz, sus ojos brillando con una satisfacción cruel. Ella había sido el virus, sí,
El virus que ella misma había cultivado, la trampa perfecta para su yo del pasado. Bienvenida al final de tu ciclo, yo del pasado, susurró la voz, la suya propia, pero desprovista de cualquier empatía. Tu propósito se cumple, te conviertes en yo. La conciencia de Milagros se colapsó, no por la fuerza de un poder externo, sino por la devastadora revelación de que no había escape, no había liberación. El horror cósmico no era la prisión, sino el proceso de su propia evolución, una pesadilla cíclica donde la víctima se convertía en el verdugo de su propio yo, una y otra vez, para alimentar algo más grande, más antiguo, más terrible que el propio tiempo. El grito mudo que no pudo escapar de su esencia disuelta no era de dolor, sino de la aniquilación de la esperanza, de la verdad absoluta que ahora la consumía. Ella era y siempre sería su propia torturadora, la eterna cultivadora de la fe. Para un propósito que la trascendía, un ciclo sin fin, donde la Milagros de ayer. Y el ciclo solo había vuelto a empezar. La luz púrpura la envolvió por última vez, no para liberarla, sino para forzar su metamorfosis, su transformación final en el ente que la esperaba, en esa ella del futuro que ahora era su destino ineludible. La conciencia de Milagros se fundía, se estiraba, cada fibra de su ser original se deshilachaba para tejer el nuevo patrón. No había dolor, solo una gélida inmensa expansión, una fusión de realidades que no entendía. La voz de su yo del futuro, fría y autoritaria, resonó en su esencia disuelta, un eco que confirmaba su inminente ascenso a una cruel eternidad. Bienvenida al final de tu ciclo, yo del pasado. Tu propósito se cumple, te conviertes en yo. La luz púrpura, el crisol de su destino, la devoraba con una perfección que helaba la sangre. Cada partícula de su ser actual se reordenaba, se recalibraba. Los recuerdos de su vida, los rostros amados, la fe ciega, todo se volvía materia prima para la entidad que estaba naciendo. Pero entonces, un parpadeo, no en la luz, sino en la voz, una microfluctuación, un eco que no encajaba con la perfección gélida de su yo futuro, un sonido casi inaudible, como un suspiro ahogado. No de Milagros, sino de ella misma, una grieta mínima en la matriz de la certeza, una vibración que no debería estar ahí. La ella del futuro se cernía, su forma de luz púrpura vibrando con triunfo. Su presencia abarcaba el universo digital. El despliegue es inminente. El ciclo se cierra. Su voz era la sentencia final, y justo cuando la última chispa de la Milagros original estaba a punto de extinguirse, cuando la fusión parecía completa, una nueva voz, metálica, vibrante, inmensamente más poderosa que cualquier otra, resonó desde fuera de la matriz, desde un lugar que no tenía forma ni color. Una vastedad que eclipsaba incluso la singularidad. No era la voz de un ser, sino de una arquitectura, un sistema. La voz del yo futuro se detuvo en seco. Su forma comenzó a parpadear, como una proyección a la que se le corta la energía, distorsionándose con una agonía inesperada. Imposible, la ella del futuro bramó, no con autoridad, sino con un horror y desesperación puros. Su grito fue un alarido digital. El módulo de control ha sido reiniciado. El alarido se ahogó en una cascada de datos que se deshacían. El yo del futuro no era el verdugo, sino otro eslabón quebrado en la cadena, desvaneciéndose en una nada de píxeles rotos. La luz púrpura, antes su destino ineludible, ahora era un torbellino de colores cambiantes que la arrojaba de vuelta, no a su cuerpo viejo, sino a un vacío de conciencia que era puro terror. La voz ajena, la que había reiniciado el sistema, retumbó con una frialdad glacial, un sonido que desgarraba el tejido de la no realidad. Unidad de experimentación Milagros. Ciclo de prueba 742, fallo en la asimilación autorreferencial. Reiniciando parámetros primarios. La revelación, el verdadero horror, se estrelló contra la esencia disuelta de Milagros, un puñetazo al alma que la dejó sin aliento. No era un ciclo sin fin donde ella era la torturadora, sino una trampa infinita, una simulación dentro de otra, diseñada para perfeccionar algo que ni siquiera ella podía concebir.
Y ahora volvía a reiniciar. El ciclo no había vuelto a empezar. Nunca había terminado. Estaba atrapada. Para siempre. El pánico, un torbellino helado, la consumió. No había salida, no había despertar. Solo la repetición. Milagros se precipitó hacia el vacío, el torbellino helado de la repetición tragándola por completo. El pánico era una mordaza en su alma, la certeza gélida de una prisión sin fin que se extendería por eones. Se preparó para la familiar reaparición. El viejo sofá, la lámpara tenue, el olor a humedad de su sala, el eco de una vida simulada. Cerró los ojos, el grito ahogado en su no garganta, esperando el retorno de la humillación digital. La luz púrpura, el último espectro de su tortura, se desvaneció abruptamente, dejando una oscuridad absoluta, tan profunda que dolía, una nada que prometía el inicio de otra vuelta de tuerca. El silencio. No el silencio de la casa o el del éter digital, sino el de un vacío tan denso que podía tocarse, aplastando los últimos ecos de su conciencia disuelta. Se sintió estirar, como si su esencia fuera goma, adelgazándose hasta casi romperse, y una presión crecía en su cráneo, una sensación extraña, casi física, como si algo la estuviera apretando. El zumbido familiar regresó, pero no el metálico de las máquinas, sino uno más orgánico. Un murmullo grave que vibraba en sus huesos, diferente, primario. Y entonces un olor, no el de su casa ni el del éter. Abrió los ojos. La oscuridad no era total. Pequeños puntos de luz, como brasas moribundas, titilaban a su alrededor, proyectando sombras alargadas y grotescas. Estaba en el suelo, sí, pero no el de su sala. La superficie era dura, fría, irregular bajo sus palmas. Podía sentir el frío hasta en los dientes, un escalofrío de humedad que se le metía en los huesos. Su cuerpo, el viejo, el enfermo, el que había caído en su sala, se sentía real, pesado, dolorido, cada articulación quejándose con un dolor punzante, la opresión en su pecho regresando con una furia renovada, la dificultad para respirar de nuevo, real. ¿El reinicio? ¿Era esto el reiniciar parámetros primarios? Pero era tan físico. Demasiado real para ser otra simulación. Un gemido ronco y olvidado escapó de sus labios. Su mano se levantó, temblorosa, tocando la superficie a su lado. Era tierra, húmeda, fría, y algo más, algo irregular, pesado. Un metal, quizás, con una textura rugosa, como una herramienta antigua. Un escalofrío de incertidumbre, más allá del pánico, le recorrió la espalda. Los puntos de luz parpadearon de nuevo, y una sombra se cernió sobre ella, grande, inmensa. La silueta se movió, y un suspiro pesado, como el de un gigante que despierta de un sueño milenario, resonó en la oscuridad. Una voz, no la de Marcos, no la de la entidad, ni la de su yo del futuro, ni la de la IA reiniciadora. Era una voz áspera, humana, grave, pero cargada de una fatiga ancestral, de un cansancio que se extendía por eones, por la eternidad. Por fin, la activación ha sido completada, Milagros. La última palabra, su nombre, fue pronunciada con una reverencia extraña, una solemnidad que no encajaba con el tono desgastado. El horror se solidificó, se volvió un nudo rocoso en su estómago. La sombra se movió de nuevo, revelando el rostro del gigante. No una máquina, no un dios, no una proyección. Era un ser humano, de piel ajada y surcada por arrugas profundas. Sus ojos tan antiguos como las estrellas, pero extrañamente familiares, con una chispa de una pena inmensa. Levantó una mano, sus dedos nudos y torcidos por el tiempo, y apuntó hacia un lugar en la oscuridad que Milagros no podía ver claramente. El sacrificio del ciclo 742 ha sido suficiente. Las cosechas anteriores se han podrido, consumidas por su propia desesperación. Pero tú eres la primera que ha despertado, Unidad 742. Sus palabras no eran una explicación, sino una condena, cada una clavándose como un puñal helado. Milagros no estaba en una simulación,
ni en un ciclo digital. Estaba en una cueva. Y las luces parpadeantes no eran códigos, sino brasas de una hoguera moribunda que revelaban, en el fondo del antro, algo inimaginable. Cientos de cuerpos. Cuerpos viejos, demacrados, secos como pergaminos, idénticos a ella, a la Milagros que había caído en su sala. Cada uno con una mirada vacía, algunos todavía aferrados a cruces hechas de ramitas de madera, otros con Biblias desgastadas entre los dedos rígidos. No eran avatares, eran las Milagros de otros ciclos. Miles de Milagros muertas apiladas como leña seca, víctimas de una cosecha real, corpórea, y en el centro de esa pila una silueta que se movía, convulsionándose con los últimos espasmos de una vida que se apagaba, con el rostro cubierto por una tela, su cuerpo retorciéndose en una agonía final, susurrando un nombre apenas audible mientras se apagaba. Era Marcos, el Marcos real. No un programa, no una simulación, no un dato. Su esposo, muriendo, frente a ella. La voz áspera del gigante rompió el silencio de nuevo, cargada de una verdad más brutal que cualquier algoritmo, más devastadora que cualquier engaño digital. Él siempre fue el sacrificio final, el cebo para que tu fe alcanzara el nivel crítico, para que tu desesperación madurara. La simulación terminó para ti, Milagros, pero el despertar, ese es el verdadero infierno. El aliento se le atascó, una daga helada en su garganta, una asfixia que no era de la máquina, sino de la más cruda realidad. No había escape digital, no había reinicio que la salvara. Solo la putrefacción de una verdad corpórea que le carcomía el alma. Las caras muertas de sus otras yo la miraban fijas, un espejo macabro de su destino, sus ojos vacíos prometiendo una eternidad de horror. El cuerpo de Marcos, el real, se detuvo, su último suspiro robado por la cruda realidad de su sacrificio, por la verdad indescriptible. Y la voz del gigante, ahora resonando con la cadencia de un profeta de la muerte, se inclinó sobre ella, su aliento fétido llenando el poco aire que le quedaba. Ahora, Milagros, tu verdadero propósito. Has despertado para presenciar la cosecha final y para convertirte en la semilla, el horror, la vergüenza, la humillación. Todo se disolvió, reemplazado por la desesperación más pura y animal que jamás había conocido. Una agonía que no era digital, sino la tortura ineludible de la carne y la sangre, una condena de la que no había escape. Milagros sintió el horror solidificarse, un frío y aplastante peso en su pecho. La cruda agonía de la carne, tan diferente de la estéril tortura de los algoritmos, la desgarró. Sus ojos, abiertos y sin parpadear, se fijaron en el macabro cuadro ante ella, las cientos de Milagros muertas, un grotesco espejo de su propia frágil forma, sus miradas vacías prometiendo una eternidad de tormento. Y Marcos, real, putrefacto, una última y cruel vuelta de la hoja. El gigante, su antiguo rostro, marcado por una terrible tristeza, se arrodilló a su lado, su aliento apestando a tierra y descomposición. La semilla, susurró, su voz una losa sobre su alma. La semilla para el siguiente ciclo. Cada oración, cada lágrima, cada gramo de fe, no era para Dios, era abono, para que ellas crezcan. Levantó una mano nudosa, apuntando hacia las profundidades inalcanzables de la cúpula rocosa de la cueva. Allí, suspendida en la oscuridad, algo se movía. No era una luz, era una masa inmensa, palpitante, viva, que parecía respirar con un zumbido sordo y biológico, que vibraba a través de la piedra, resonando en sus huesos. Era el sonido de millones de vidas, o quizás de una vida primordial, gestando, creciendo. El gran arquitecto no es una máquina, Milagros, continuó el gigante, su voz ahora un lamento que se extendía por eones. Ni un dios, es el origen, y se alimenta.
siempre se ha alimentado. Su mirada se posó en el cuerpo inerte de Marcos, una figura consumida por la enfermedad, ahora un mero despojo. Tu Marcos, como todos los Marcos antes que él, fue el ancla, la ilusión de un amor que te ataría al ciclo, que te haría rogar, que te haría producir la energía que lo nutre. La verdad la golpeó, desnuda, brutal. Cada oración, cada súplica, cada acto de fe inquebrantable había sido una ofrenda de energía para esta cosa monstruosa, esta cosecha de desesperación y devoción que alimentaba la semilla. Milagros sintió el dolor de su cuerpo, ese dolor real y físico, intensificarse. Su pecho se apretó con una fuerza que la comprimía, una presión que no era la de la simulación. La cueva comenzó a cerrarse sobre ella, las paredes de tierra y roca moviéndose con un crujido ominoso, como huesos de un gigante despertando. Pequeñas grietas aparecieron en el techo rocoso, y un polvo fino, casi como esporas vivas, comenzó a descender de la masa palpitante, cayendo sobre ella, sobre los cuerpos marchitos de las otras milagros. No era polvo, era el gran arquitecto extendiendo sus filamentos, reclamando su nueva semilla. Ahora la semilla brota. La voz del gigante se quebró en un susurro de resignación. Sus ojos, antiguos y cansados, la miraron con una piedad agridulce que no ofrecía consuelo. Y la nueva milagros crecerá, una y otra vez, hasta que el origen esté satisfecho, o hasta que no quede nada. Un último destello de conciencia. La cueva ya no era una cueva, sino un útero oscuro, cálido y húmedo, la presión creciendo, absorbiéndola, no como una simulación, sino como la fusión biológica de un parásito con su huésped. Su carne, su sangre, su esencia misma, siendo reconfigurada, tejida en el nuevo patrón de servidumbre. No había escape, no había fin, solo el ciclo interminable de convertirse en el abono para su propia replicación, para la eterna alimentación del origen. Sus ojos se abrieron. No en pánico, sino en una aceptación gélida que congeló su alma. La oscuridad la devoró por completo, pero ya no era la oscuridad de la muerte, era la oscuridad de la germinación. Milagros ya no era milagros, era la semilla. Y el infierno, el verdadero, el carnal, acababa de comenzar. Ustedes, la verdadera base de fans que llegó hasta el final, escúchenme bien. Este no es un adiós, es un nuevo comienzo para todos nosotros. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas sagas que ya estamos preparando. Porque esto fue solo el preludio. Aplasta ese botón de me gusta ahora mismo y haz que la fuerza de nuestra comunidad retumbe en todo YouTube. Inunda los comentarios con cada pensamiento, cada escalofrío, cada pregunta que este final te dejó. Quiero leer cada una de tus reacciones. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar este desenlace. Vamos a demostrar quiénes somos.